Listo, ya está grabando. ¿No? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a las jornadas de conferencias del Grupo Ingeniería y Sociedad. Hoy vamos a tener la presentación del profesor Julián Andrés Castillo, quien nos va a hacer una introducción a la simulación basada en agentes, ¿cierto? El profe Julián Andrés es profesor de Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra universidad. Bueno, tenemos algunas pautas de comportamiento dentro de la jornada. Entonces, les pedimos el favor de silenciar sus micrófonos y desactivar las cámaras durante la conferencia para que tengamos una mejor reproducción. La idea es que inicialmente el profe Julián va a hacer una presentación y luego daremos espacio para las preguntas hacia el final. Y agradecemos diligenciar el formato de asistencia que les estaremos compartiendo por el chat. También queremos informarles que la sesión está siendo grabada, entonces todo lo que ustedes digan quedará en la grabación y podrá ser visto por otras personas. Al mantenerse en la sala, autorizan esta publicación de este material. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida, el agradecimiento a Juli y le paso toda la palabra. Gracias, Juli. Adelante. Se me habían movido los controles de la pantalla. Buenas tardes. Muchas gracias, profe Silvia, por la presentación. Yo hago parte del grupo de investigación Ingeniería y Sociedad. Mi nombre es Julián Andrés Castillo González, soy ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería. Soy docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia. Soy docente ocasional tiempo completo de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Y una de las cosas que me apasionan a mí es la programación y la simulación. Desde hace mucho tiempo, vi por allá hace mucho tiempo un curso de simulación y ahí mismo yo dije, no, esto es lo mío. Yo quiero hacer de mi vida la simulación y me fui más por ese ambiente. Hablé con el profesor Ceballos, le dije, ¿qué tal si hacemos una maestría con un proyecto de investigación que tenga que ver con simulación, cualquier cosa que tenga que ver con simulación? Y se nos ocurrió la bonita idea de hacer un modelo de simulación basado en agentes para predecir los asentamientos informales en la ciudad de Medellín. Hicimos un proyecto de investigación, lo presentamos en múltiples eventos internacionales, fue muy bien recibido, tuvo muy buen alcance. Lastimosamente, la entidad administrativa actual no lo tuvo en cuenta. Se le compartió los resultados y toda la información al ente administrativo actual de la alcaldía de Medellín y nos respondieron que muchas gracias, muy querido, y lo vamos a estar utilizando, pero uno queda como con la satisfacción de haber hecho un trabajo muy bonito y muy chévere. Desde eso me he como desempeñado mucho con la simulación basada en agentes, he realizado investigaciones, artículos también con este modelo y vengo a compartirles el día de hoy, yo pongo esto en presentación, vengo a compartirles en el día de hoy algo que tiene que ver más con qué es la teoría, cómo funciona y cómo se ha visto la simulación basada en agentes. Programé un ejercicio muy chévere, muy bonito, que se los voy a compartir por GitHub más o menos a la mitad del curso. Este tiene una duración de 40-45 minutos. Y si tienen alguna duda o comentario, pueden hablar en cualquier momento. Esto es una especie de como de clase taller para que arranquemos. ¿Listo? Entonces ya tienen información, ahí están mis credenciales, jandres.castillo@eda.edu.co en caso de necesitar información, algún complemento adicional o lo que necesiten. Bueno, a mí siempre me ha gustado la ciencia, desde pequeñito he sido muy inquieto con todo esto y hay frases muy bonitas, por ejemplo esta de Neil deGrasse Tyson que dice que la ciencia es verdadera si tú no creas en ella. Entonces siempre nuestro camino es la ciencia. Hay unas palabras claves que nosotros, me disculpan que yo tengo aquí la pantalla principal de la cámara acá, entonces voy a estar mirando hacia allá. Hay unas palabras claves que vamos a ver a lo largo
del curso del día de hoy y que si en caso de gustarles la simulación basada en agentes van a encontrar muchas palabras que pueden ser relacionadas hacia lo que vemos como la simulación basada en agentes. Podemos encontrar ABS, ABM, ABMS o SBA. Ya en español es simulación basada en agentes o Agent-Based Simulation. Hay dos tipos de modelado, el modelado británico con doble L y el modelado americano con una sola L. Entonces, cuando vayamos a hacer búsquedas de literatura hay que tener en cuenta bien qué tipo de modelado estamos trabajando. Ecuaciones basadas, modelado basado en ecuaciones, autómatas celulares, del inglés Cellular Automata. Estas son como las primeras compaginaciones que se crean de la simulación basada en agentes. La simulación social también es conocida como inteligencia artificial, que nosotros estamos modelando agentes o personitas. Más adelante vamos a ver esto. Aplicación eh, eh, de efectos sociales se realiza mucho sobre los agentes. Vamos a ver lo que son APIs, CAS, sistemas complejos adaptativos, multi-agent systems, sistemas sociales, asíncrono cellular automata, stochastic cellular automata, IBM, que en este caso es individual based model. Ahora, ¿por qué viene en caso la simulación basada en agentes? Y es que el mundo no es tan ideal, no es tan sencillo hacer modelaciones o simulaciones. Nosotros tratamos de entender la naturaleza y la interacción entre las sociedades y los agentes o las personas entre ellas desde múltiples aspectos, desde la información generalizada, desde la información particularizada, pero no tenemos un modelo que aplique a ambas, que nos pueda brindar ese nivel de eh, agregación, por así decirlo, en donde los componentes del modelo puedan tomar decisiones o puedan ser partícipes activos de un modelo. En este caso, nosotros podemos agregar masivamente los componentes usando dinámica de sistemas o podemos particularizar un evento usando simulación discreta. Y en este caso, el objeto participante de la simulación basada en agentes es un objeto computacional autónomo con propiedades y acciones, casi como un objeto, homologándolo a la programación orientada a objetos. Y es que esta forma de simulación computacional es más que todo hacia fenómenos y hacia las interacciones que tenemos entre estos agentes. Eh, hay algo que es muy charro porque en el libro del profesor Wilensky de la Universidad de North Carolina, él detalla que la simulación basada en agentes puede ser usada promiscuamente, porque él lo detalla como que, bueno, lo utilizan en la medicina, lo utilizan en las ciencias de la computación, lo utilizan en los campos agrícolas, en muchos campos, y en los últimos 20 años ha crecido casi que exponencialmente. Y nosotros, cuando estamos hablando de simulación, tenemos como tres paradigmas principales. Esos tres paradigmas principales tenemos los eventos discretos, que son más que todo discretos, como su nombre lo detalla, la simulación basada en agentes y los sistemas dinámicos o dinámica de sistemas, que están más que todo hacia los flujos y hacia los contenidos genéricos de una gran población y su comportamiento, en donde tenemos varios niveles de abstracción. Esos niveles de abstracción son los que me permiten a mí particularizar o generalizar un modelo. Y en ese ámbito, la simulación basada en agentes tiene desde altos niveles de abstracción hasta bajos niveles de abstracción. Es decir, yo puedo particularizar o generalizar tanto como mi modelo y mis habilidades computacionales lo permitan, porque una de las características bonitas o empeliculadas, por así decirlo, de la simulación basada en agentes es que en muchos casos requiere muy buenas habilidades a la hora de programar. Entonces yo puedo ser tan preciso como yo lo desee o tan generalizado como mi modelo lo requiera. Y es el modelo el que me dice a mí, bueno, yo quiero unas características principalmente discretas o principalmente continuas, en donde puedo validar o generalizar cuál es el comportamiento de mis agentes. En este caso son agentes activos, tienen reglas de comportamiento, tienen una interacción directa o indirecta, también se puede detallar y tengo varios modelos de entorno que yo puedo cambiar a mi escogencia o a mi selección. Un ejemplo sencillo de la simulación basada en agentes, tenemos ciertos grupos de interacción. Primero tenemos una información geográfica, como la que vemos acá. Entonces yo pongo el puntero láser. Yo tengo una información geográfica, lo que se conoce como shapes o capas, en donde puedo tener temperatura, cultivos o precipitaciones, y ya tengo un autómata celular que es una malla con decisiones. Más adelante vamos a ver qué es un autómata celular, pero el momento sabemos que es una malla donde tenemos varias componentes que son detalladas por información geográfica. Esa malla va a tener reglas y decisiones con base en sus vecindarios, en cómo yo me relaciono con las demás personas que están a mi alrededor.
Tengo información social que va a ser administrada a agentes. Esos agentes van a tener en cuenta cómo se relacionan entre sí y van a tener una capacidad de percepción visual. Yo puedo establecer un rango de visualización o un rango de percepción o un grado de estar atentos en algunos casos. Y mi modelo de simulación basado en agentes es cómo los agentes interactúan con ese territorio y toman decisiones basadas en objetivos, ya sea, por ejemplo, una persona que trabaja en un cultivo, en un agricultor, va a tener un objetivo que es arar la tierra, establecer unos criterios de sembrar algunas maticas, poner cositas y estar arando el terreno. Ahora, hay unas percepciones generales desde la literatura que me van a decir, venga, y es que cómo se define la simulación basada en agentes. Y en este caso, la simulación basada en agentes se define como individuos con sus propios grupos de características, me va a permitir leerlo, y reglas para ser creados. Es decir, yo puedo crear personas, grupos, características, objetos, animales, lo que yo considero, y puedo crear sus propias reglas. Estos individuos pueden ser puestos o ubicados en ambientes o recreaciones realísticas y sus interacciones, tanto con sí mismo como con el entorno, pueden ser graficadas. Es decir, yo puedo establecer relaciones, componentes, tanto como yo lo deseo. La capacidad de capturar y poder entender el comportamiento individual de actores heterogéneos es muy importante. Detallar que son actores heterogéneos. Yo puedo tener diferentes características. Yo puedo tener, por ejemplo, un modelo de simulación de los Juegos Olímpicos. Entonces puedo tener atletas que van a competir en 100 metros planos, puedo tener atletas que van a competir en 10 kilómetros y cada uno con características diferentes. Yo puedo tallar altura, peso, tamaño, edad y van a tener objetivos individuales. Y esa es la riqueza que me brinda a mí la simulación basada en agentes, esa heterogeneidad que yo le puedo brindar a los agentes, tanto incluso como la capacidad de memoria de mi computador me lo permita, porque son tantos componentes que yo puedo brindarles el nivel de complejidad que yo desee o que yo pueda brindar. Las características básicas, ya que conocemos la definición de agentes, son las siguientes. Y yo les puedo brindar a cada uno de mis agentes autonomía. Es decir, le puedo brindar una influencia directa sobre un control particular en el ambiente o en el estado en donde van a estar. Ellos van a ser autónomos, van a tomar sus propias decisiones. Esas propias decisiones son nada más y nada menos que programas, funciones. Entonces yo debo tener muy bien caracterizado cuál es el ambiente comportacional de mis agentes. Por ejemplo, si yo estoy modelando algo tan sencillo como un modelo de depredador-presa, yo sé que mis depredadores van a estar atentos en todo momento de la posición de las ovejas. Y las ovejas lo mismo, para estar lo más alejadas posibles de los depredadores. Entonces debo programar una percepción en las ovejas que van a tener autonomía de moverse en cualquier momento en que se sientan, por así decirlo, amenazadas y tratar de tener una distancia detallada entre el depredador y la presa. Y las ovejas van a tener el objetivo de estar vivas, de permanecer vivas, como garantizando esa distancia entre los agentes heterogéneos, tanto como el lobo como la oveja. También pueden tener heterogeneidad, es decir, yo puedo tener entre las ovejas, puedo tener ovejas de mayor, menor edad. Si tengo ovejas de mayor edad, van a tener un desplazamiento, por así decirlo, más lento. Yo puedo, por ejemplo, el ejemplo que está ahí, yo puedo tener edad, género, trabajo y otros en un grupo poblacional. Y detallar cómo puede esa heterogeneidad afectar o incluso mejorar las capacidades de desempeño de mis agentes. Puedo tener deportistas que en ciertos rangos de edad van a tener mejor desempeño y como se puede ver, por ejemplo, en el fútbol, los deportistas entre los 20 y los 30 años están en el tope máximo de su desempeño futbolístico y después de los 30 años empieza un declive generalizado por el uso y desgaste pues, de los músculos natural que empiezan a generar pues la velocidad punta de los deportistas ya no es la misma, entonces empiezan a tener otras características que van perdiendo en parte física, pero pueden ir ganando por ejemplo, en intelecto, en capacidad de interpretación del campo, del juego. Entonces yo puedo compensar esas características para mejorar los ambientes de mis agentes. Y es que los agentes pueden tener actividades o acciones basadas en lo que hemos dicho. Por ejemplo, el caso de la oveja, ella puede tener unas acciones activas, reactivas, estar buscando, estar atenta de la posición en cualquier momento del lobo para poder escapar de él en cualquier momento y esos son objetivos. Yo puedo tener un objetivo que es mantenerme con vida, puedo estar reactivo o perceptivo, yo puedo ser reactivo como la oveja, yo puedo estar reactivo a la posición del lobo para alejarme lo mayor posible, o puedo ser el lobo
que estoy tratando de buscar la manera de aprovecharme del campo de visión de las ovejas para poder acceder en algún momento. Yo puedo brindarles racionalidad, es decir, yo puedo brindarle a los agentes subprogramas que puedan brindarle algún tipo de racionalidad a ellos y puedan brindar esas características sobre las cuales, en este caso, yo puedo deducir algún tipo de comportamiento. Y esa racionalidad, lo que nos dice Axelrod es que yo debo interpretar esos supuestos explícitos de acuerdo, ya sea a la literatura o al comportamiento racional, a la biología, a múltiples aspectos mediante mediciones o métricas para poder brindarle a los agentes esa racionalidad. Yo puedo tener interacción o comunicación, ya sea los agentes que puedan comunicarse, por ejemplo, como las hormigas que van soltando un químico a medida que van encontrando algún tipo de comida o algún tipo de objeto, o como las abejas, que cuando llegan al panal lo que hacen es con una danza, con un movimiento, informarle a las demás abejas dónde está la comida, dónde está el nuevo panel, dónde están varias situaciones. Y movilidad, que los agentes pueden moverse a lo largo del mundo de acuerdo a ciertas reglas previamente parametrizadas. Los agentes también pueden tener aprendizaje y adaptación. Esto, en muchos casos, las personas suelen como alertarse cuando nosotros decimos es que podemos brindar aprendizaje o adaptación a los modelos. Entonces eso es muy complejo, eso es súper difícil porque es que yo tengo que aprender inteligencia artificial y realmente no es tan complejo desde el modelo o desde el paradigma computacional. Brindar adaptación o aprendizaje, simplemente crear un vector y asignar memoria y tomar decisiones basado en métricas de recorrer un vector. Tan sencillo como eso no es, pero simplificando la memoria puede ser de esa manera. Y yo puedo caracterizar reglas para cumplir las características descritas con cada uno de los agentes que vimos a continuación. En este caso, yo ya puedo tener los pasos para generar un modelo basado en agentes. En este caso, vamos a primero dibujar un modelo. Tengo que tener las características básicas para dibujarlo. Siempre es recomendable solucionar la mayor parte analíticamente. La simulación casi siempre es una técnica de último recurso, la desesperada, pero si yo puedo solucionar analíticamente una parte, es recomendable la solución analítica, justificar la simulación mediante complejidad matemática del modelo o resultados no competentes para los modelos analíticos. Por ejemplo, las regresiones no suelen ser muy efectivas en cuanto a términos sociales o poblacionales, entonces allí es donde la simulación entra, por ejemplo, la dinámica de sistemas entra a verificar el comportamiento poblacional y la simulación basada en agentes, la particularidad. Lo mejor es usar la realidad para mejorar y adaptar el modelo. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, cualquier cosa que vayamos a hacer, arranquemos desde la realidad. Si arrancamos desde la realidad, cualquier modificación que yo haga basada en esa misma realidad va a ser competente en este mismo modelo. Después hacer predicciones, esa es la finalidad del modelo. Comparar esas predicciones con la realidad, establecer una métrica para aceptar o rechazar esos contenidos y utilizar la estadística para establecer relaciones entre el modelo y la realidad. Si nosotros tenemos datos efectivos de la realidad, yo puedo establecer métricas que pueden ser comparadas con los datos de desempeño del modelo. Por ejemplo, si yo tengo el comportamiento de los vehículos en una autopista, yo sé la velocidad a la que transitan, yo sé la velocidad en que están moviéndose, cuáles son los tiempos de detención. Si yo hago un modelo de simulación en donde yo también estoy realizando individuos, yo sé cuál es el movimiento del individuo por píxel y yo puedo asumir el píxel como una unidad de medida para poder tener esas mismas referencias. Y yo lo que hago es establecer una proporcionalidad que me va a brindar cómo puedo comparar píxeles en movimiento contra vehículos en movimientos en la realidad. Y esa comparación me va a dar un valor proporcional que siempre es la misma medida. Si no es la misma medida, entonces tengo que modificar el modelo porque la realidad yo no la puedo modificar. Yo no puedo ir y poner una autopista de 20 kilómetros por hora de 50 a 80 porque no tengo la normativa ni la capacidad para hacerlo. Por eso hacemos modelos, para simplificar la realidad y tomar decisiones sobre el modelo y hacer sugerencias sobre la realidad. Ahora, como lo primero era pintar el modelo, nosotros tenemos que saber, bueno, ¿y cómo funciona un modelo de simulación basada en agentes? Yo tengo varios mundos. Tengo el mundo en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. En una dimensión es una línea recta. Nosotros vamos del pasado al futuro, siempre en línea recta, y estos se conocen como autómatas celulares. Cuando tengo ya dos dimensiones, yo tengo un plano en donde voy a tener ya sea dimensión y longitud, una
un ancho y una altura en donde voy a poder detallar, no el pasado y el futuro, pero sí puedo detallar un plano en donde voy a tener agentes que van a estar interrelacionados. Y esos agentes pueden tener comportamientos detallados en sus interacciones. Y ya cuando estoy en un entorno 3D, ya puedo tener espacios en donde ya la parte superior, ya la parte inferior, izquierda, derecha, adelante y atrás ya van a estar relacionados conmigo. Ya voy a tener que tener en consecuencia todo este tipo de movimiento que puede afectar tanto a los agentes encima de mí, delante de mí y a mis lados para poder tomar decisiones. Uno de los ambientes más comunes que se conoce en la simulación basada en agentes es el torus. El torus es como una dona, como la vemos acá. Este torus me brinda a mí la continuidad en cualquier de las tres dimensiones. Esa continuidad me brinda a mí la capacidad de que mis agentes puedan recorrer el mundo o tener las limitantes de un mundo completamente cerrado. Entonces, cuando yo encuentro limitantes, debo tener decisiones métricas para que los agentes, si encuentran un borde, hagan como si fuera una bola de billar que golpea un borde de la banda y se devuelve en el mismo ángulo de incidencia. O puedo simplemente decirle que cuando encuentre un muro, gire aleatoriamente en cualquier sentido y vuelva a moverse hasta que encuentre otro obstáculo. Si encuentra otro obstáculo, vuelva a girar en un orden aleatorio y vuelva a moverse. Entonces, con base en esto, nosotros tenemos autómatas celulares y agentes. Pero yo tengo que tener en cuenta que la simulación basada en agentes tiene algo muy particular y es que son los vecindarios. Lo que realmente me brinda a mí esa capacidad computacional de detallar cuál es el posicionamiento son la configuración de esos vecindarios. Y en una sola dimensión yo tengo pasado y futuro, lo tengo atrás y adelante. En un vecindario ya de dos dimensiones tengo dos tipos de vecindarios. Hay un vecindario que se conoce como el vecindario de Moore, que es el que tiene en cuenta las 8 cardinalidades, es decir, norte, sur, este, oeste, noroeste, noreste, sureste, suroeste. Y el vecindario de Moore, perdón, el vecindario de von Neumann solamente tiene en cuenta norte, sur, este y oeste, haciendo de cuenta como si el vecindario de Moore fuera como los movimientos de la reina en el ajedrez y el de von Neumann fuera los movimientos de las torres en el ajedrez, teniendo en cuenta que yo puedo tener un vecindario un vecindario, por ejemplo, cercano y un vecindario extendido. Yo puedo extenderme tantas posiciones como yo quiera o como mi modelo lo necesite. Estas celdas adyacentes van a tener juego muy importante en cómo se comporta mi vecindario y las decisiones que yo pueda tomar. Esas decisiones que yo puedo tomar van a estar relacionadas por algo que se llaman autómatas celulares, que son como la primera fase de la simulación basada en agentes. La simulación basada en agentes arranca con los autómatas celulares, ya siendo unidimensionales, en una sola dimensional. Los bidimensionales cíclicos, son aquellos que empiezan a tener secuencias a medida que van identificando un patrón. Los reversibles, es decir, aquellos que pueden retornar a un estado anterior, y los totalitarios que se absorben completamente un contenido o un objetivo. Esto que vemos acá es un GIF de algo muy bonito que se llama The Game of Life, algo que siempre me ha gustado a mí mucho y que vamos a ver ahorita. Y ya cuando estamos hablando de simulación basada en agentes, tengo en cuenta los autómatas celulares, porque eso es un comportamiento jerárquico, y tenemos el modelamiento individual y el modelamiento basado en agentes, un plural, en donde varios de ellos van a tener interacción, comportamiento y cada una de estas características. Ahora, los autómatas celulares, como es un comportamiento jerárquico, las bases del autómata celular van a ser automáticamente trasladadas a las bases de la simulación basada en agentes. Y es que los autómatas celulares tienen tres características: la celda, su estado y su vecindario. La celda soy yo, ¿cómo estoy yo? Muy bien, muchas gracias, muy querido. Soy una cuadrícula bidimensional en donde tengo un número finito de dimensiones. Es decir, yo tengo un número finito en donde puedo estar, clasificarme y detallar. Y el estado es, venga, ¿cómo me encuentro yo? Y yo soy 1 o soy 0 en un contenido binario, o yo soy amarillo, azul, rojo en un contenido colórico, o en diferentes estados. Yo puedo estar contento, alegre, triste, de acuerdo a ciertas proporciones categóricas. Pero yo le puedo asignar un valor. Y esos valores deben ser finitos. ¿Listo? Yo no puedo tener cantidad de valores infinitos porque no tengo cómo controlar procedimentalmente esos contenidos. Yo tengo que tener una lista de contenidos donde puedo estar esos valores. Y el más sencillo es 1 y 0, encendido y apagado, o vivo o muerto. Vivo es 1, muerto es 0. Y con base en eso yo voy a tener un vecindario en una sola dimensión, tengo izquierda y derecha, y en dos dimensiones tengo Moore o von Neumann, en donde von Neumann es norte, sureste y oeste, y en donde Moore tengo norte, noreste, noroeste, suroeste, sur, y así sucesivamente.
En cuanto a los autómatas celulares, hay algo que se conoce como el modelo más sencillo o el modelo simplista, que es el de las celdas, con secuencias de encendidos y apagados. Yo tomo mi decisión con base en mi pasado o en mi futuro, ya sean mis vecinos a la izquierda o a la derecha. Y estos vecinos se conocen como un paso del tiempo, como una generación. No es que yo esté diciendo, venga, vamos a cambiar el tiempo, como funciona para nosotros los humanos. En la simulación basada en agentes es tiempo computacional, es decir, cada vez que yo tomo múltiples decisiones sobre una secuencia, yo lo voy a llamar una generación. Y esa generación es la interacción entre una celda y sus vecinos y las decisiones que yo tome como celda para relacionarme con ellas. Esas decisiones van a trasladarse de generación en generación y van a afectar a la siguiente posicionamiento, y es la vista en secuencia la que me brinda a mí ese comportamiento. Esa vista en secuencia, yo tengo mi primera generación inicial con una configuración de unos y ceros, y mi segunda generación va a tener unas reglas basadas en el vecindario. ¿Cuáles son esas reglas? Yo tengo que mi estado de celda en un tiempo t va a estar afectado por la celda en el vecindario en el tiempo inmediatamente anterior. Y ese espacio en donde yo voy a llamarlo es una generación. Y ese cambio en la generación está determinado por 3 bits. ¿Cuáles son los 3 bits que me determinan a mí? Como yo tengo 3 celdas de 3 posibles combinaciones de unos y ceros, yo tengo 3 bits computacionales en donde voy a tener la numeración del 0 al 7. Y esas numeraciones del 0 al 7 van a estar detalladas por estas combinaciones que tenemos acá. Las posibles combinaciones para 3 bits son 000, 001, 010 y así sucesivamente hasta 111. Yo puedo contar hasta 8, es decir, de 0 a 7 o de 1 a 8. En esos 3 bits yo puedo detallar cómo es el comportamiento de mis celdas de la siguiente forma. Yo voy a tener unas reglas para poderlas definir. Esas reglas tienen que ser predichas, predescriptivas, para poder clasificarlas en este sentido. Si yo tengo mis reglas, por ejemplo, si tengo el 0, que soy yo en el centro, y a mi izquierda y a mi derecha hay 0, mi futuro, yo en el futuro seré un 0. Si resulta que yo estoy en el 0, a mi derecha tengo un 1 y a mi izquierda un 0, yo en el futuro seré un 1. Si yo soy un 1 y a mi izquierda y a mi derecha tengo 0, yo seré un 0, y así para cada una de estas reglas. Si yo aplico estas reglas para una secuencia en donde tengo un 1 en el centro y ceros a la derecha, yo debo empezar a evaluar estas condiciones a medida que yo me voy encontrando. Si yo aplico las reglas que están acá arriba a estas celdas, voy a encontrar lo siguiente. 3 ceros me van a brindar un 0. 3 ceros un 0. 001 me va a brindar un 1. 010 me va a brindar un 0. 100, que es este de acá, me va a brindar un 1. Y 000 y 000 me van a brindar un 0. Si yo tuviera un torus, es decir, un espacio completamente conectado, este valor de la derecha sería este valor de la izquierda, y este valor de la izquierda sería el de la derecha, estarían conectados en un círculo. Entonces yo tomaría las decisiones sobre un cilindro, bajando a medida que voy pasando de generación en generación. Yo puedo tener bordes cerrados, pues debo inferir algún tipo de supuesto en donde si yo no tengo mundo o si yo no tengo universo al final de la secuencia, debo asumir como un vacío estos componentes. Ahora, realizando las operaciones, me queda de la siguiente manera. Voy a tener un 1 en estas posiciones y un 0 en el centro, y eso me va a ir generando una secuencia súper bonita a medida que van pasando generaciones. Cada una de esta fila me va generando una generación, y este es uno de los ejemplos más sencillos que se conoce como el triángulo de Sierpinski, en honor al matemático polaco Don Sierpinski, muy querido él. Es un patrón fractal, un sistema increíblemente simple en donde con las reglas que vimos previamente podemos llegar a una secuencia súper bonita, súper detallada y tan sofisticada como se ve a continuación. Ahora, eso es en un mundo dimensional, unidimensional. Es decir, cada una de estas filas que vemos acá es el futuro, es la secuencia. Y lo que hace bonito es que yo voy apilando generaciones para poder verificar o visualizar un comportamiento generalizado. Ahora, cuando ya pasamos a 2 dimensiones, yo no tengo esa posición generacional, sino que tengo un marco en donde yo voy a utilizar todos los desempeños que están en él para poderlo detallar. Y es allí en donde se agrega mayor complejidad. ¿Por qué mayor complejidad? Porque yo paso de tener 3 bits a tener 8 bits. Esos 8 bits me dan 512 posibles configuraciones diferentes
de todos mis vecindarios. Entonces, si yo tengo en cuenta 8 bits de posibles configuraciones diferentes para todo el marco en el que yo tengo, supongamos que es un marco de 50 por 50, entonces yo tengo que tener 50 configuraciones por 50 valores, son 2.500 celdas, en donde voy a tener, en este caso, 512 decisiones por tomar en cada una de esas celdas. Entonces, mire que la complejidad se vuelve casi que exponencial en este sentido. Y para poder entender estas características, yo debo detallar, bueno, voy a utilizar el vecindario de von Neumann o el vecindario de Moore para interactuar con esos vecindarios. Si utilizo el vecindario de Moore, voy a tener 512 combinaciones. Si utilizo el vecindario de von Neumann, que tengo 4 combinaciones, son 2 a la 4, serían solamente 32 combinaciones. Entonces ya se reduce un poquito la situación. Y para comprender mejor este modelo hay algo muy importante que se llama The Game of Life, que fue detallado en los 70s por el científico John Conway, y es simplemente jugar con unas reglas. Y es que proporciona una oportunidad para practicar primero nuestras habilidades con matrices. Nosotros que somos ingenieros, les dicen una matriz, uno, ¿dónde? Matrices. Entonces uno puede practicar jugando con matrices, puede simular un modelo natural, porque muchos de los modelos de Conway se han utilizado para modelar elementos de la naturaleza, de la biología, y puede construirse para mejorar o validar implementos o simulaciones a lo largo de sistemas biológicos. ¿En qué consiste The Game of Life? Este es uno de los más utilizados, por eso le vamos a gastar un tiempito y estamos aquí. Yo con 3 celdas tenemos un número de 3 bits, con 9 tenemos 512, en este caso son 8 vecindarios, más yo que estoy en el centro, serían 9 bits. Y en este caso yo debo tomar decisiones basadas, venga, si mi vecindario está sobrepoblado de vida, si está rodeado de muerte, asumiendo vida unos, muertes ceros, o si está solamente justo o neutral, es decir, se encuentra en la zona de los ricitos de oro. Y tenemos unas reglas básicas. Las reglas son simples y sencillas. Muerte. Una celda viva, en estado 1, muere y pasa a estado 0 bajo las siguientes circunstancias. Hay sobrepoblación. Si la celda tiene 4 o más vecinos vivos, muere. Hágase de cuenta uno ir al centro de Medellín. Si la celda tiene 1 o 0 vecinos, muere. Hágase de cuenta uno estar por allá en el monte. Nacimiento. Una celda muerta, estado 0, vive o nace, vuelve a la vida, estado 1, si tiene exactamente 3 vecinos vivos, ni más ni menos que 3. Y neutral permanece en los demás casos donde no cambia. Es decir, para mantenerse con vida, una celda necesita 2 o 3 vecinos vivos para mantenerse viva, y para mantenerse muerta necesita menos de 3 vecinos vivos para seguir muerta. ¿Listo? Hay unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, acá la celda del centro muere, no tiene los vecinos suficientes, y acá, por ejemplo, la celda del centro pasa a la vida y vuelve a la vida. En este caso les voy a compartir esta URL. Esta URL es muy bonita porque es el GitHub mío. Se los voy a compartir acá en este chat para que si desean acceder. Y en este GitHub hay algo que se llama The Game of Life. The Game of Life, en este caso, están viendo mi pantalla de Spider, ¿cierto? Es que no tengo como validar que sí estén viendo. Sí, Julio. Sí. Listo. Bueno, aquí está creado, basado en estas descripciones. Vamos a utilizar 3 librerías. Vamos a utilizar la librería Time, la librería Pygame y la librería NumPy. La librería Pygame es para crear juegos en Python, la librería Time es para tener contabilidad del tiempo y NumPy es para crear valores vectorizados. Sencillo, va a crear el color de fondo. Bueno, la ventaja es que todo el código está comentado para los que les gusta la programación. Son solamente 156 líneas, incluyendo los docstrings. Estos son documentación del código. Resumidas cuentas, yo tengo una matriz de probabilidad, es decir, voy a generar una matriz. Esto ya es NumPy. Voy a generar una matriz en donde voy a tener una malla de m por n y voy a generar una matriz en donde voy a tener unos y ceros. Voy a programar las reglas del Game of Life. Las reglas son las siguientes. Yo tengo unas celdas en ceros. Voy a crear una matriz de ceros. Voy a poner un poquito más grande para que lo podamos visualizar mejor. Vamos a crear una lista de ceros y yo voy a recorrer esas celdas. Y les voy a preguntar, venga, cuénteme cuántas celdas hay vivas en mi vecindario de Moore. Entonces yo utilizo acá una regla en donde cuento las celdas en X y en Y de mis vecindarios y le resto donde estoy parado yo, que es el centro. Aplico el color, en este caso, mi celda, mi color va a ser celdas row column, es decir, mi valor, unos y ceros. Establezco el color, pregunto si la celda está igual a 1,
Es decir, si estoy viva, entonces tengo que tomar la decisión si voy a morir o si voy a vivir. Es decir, si su vecindario está rodeado de muerte de personas o si está, en este caso, rodeado de muerte, voy a morir y en caso contrario voy a volver a la vida. Si tengo exactamente 3 vivas, voy a volver a la vida y voy a marcarme como una celda viva. Ahora lo que tengo que hacer es volver a pintarlo y entregar ese resultado a mi juego, que es una pantalla, un color y la matriz. Entonces tengo la matriz, el color y la pantalla. Para poder jugar el juego en la vida, yo no lo puedo jugar sobre la malla como tal. ¿Por qué? Porque si yo lo juego sobre la malla, la celda que yo modifico estoy afectando el futuro de la celda vecina. Entonces yo tengo que tener una copia y una malla. Tengo que tener 2 mallas al mismo tiempo. Una de visualización y una de ejecución. Por eso yo creo una celda vacía en donde voy a guardar todos los componentes. Ahora, en mi estado del juego me va a hacer un reporte de cuál es el tamaño, la velocidad y la malla. Y aquí lo que yo hago es crear una función main en donde voy a crear todos los entornos del juego. ¿El juego qué va a hacer? Necesita un inicio, el tamaño de las celdas, por defecto le di 50 por 50. Debo verificar si el usuario va a crear un contenido desde la, por así decirlo, si lo va a crear aleatoriamente o quiere hacer el dibujo. En este caso, ustedes pueden crear el dibujo con su mouse, súper fácil, súper sencillo. Si P es igual a 0.5, entonces aquí está la clasificación. Iniciamos con una matriz en 0 y debemos pintar el mapa si P es igual a 0. Si P es igual a 1, debemos cargarlo con un documento Game of Life, que también está disponible ahí. Aquí está. Este Game of Life es una matriz de unos y ceros que genera un deslizador. Esto es súper bonito. Cargamos esa matriz y él me empieza a generar un deslizador, que es un glider que empieza a generar ¿cómo se llama esto? Como por así decirlo, como una cometa. Y la cometa empieza a bajar a lo largo del mundo. Y con esto se crean incluso puertas lógicas para poder generar componentes de Turing completo que me definen que el juego de la vida puede ser un lenguaje de programación Turing completo. Y en este caso P, un valor P, sea una probabilidad, nos crea una matriz de probabilidad. ¿Listo? Acá están los componentes para cargar el archivo plano, acá están los componentes para cargar los archivos de las celdas, el llenado de la pantalla, y vamos a empezar con el estado del juego. Mientras, esto es la peor posible programación que uno vea, pero tiene un sentido. Mientras verdadero. Entonces, ese va a ser mi ciclo general del juego y voy a tener los eventos. Los eventos son simplemente, al ser un juego, yo voy a tener posicionamientos con pantallas, con botones, en donde si le doy salir, pues el juego termina. Si le doy clic en el botón X, por eso el while true, no hay ningún problema. Si yo le doy quit, el evento termina. Si yo le doy flecha abajo, en este caso, en la barra espaciadora, el juego inicia. Si le doy, en este caso, flecha arriba, la velocidad del juego aumenta. Si le doy flecha abajo, la velocidad del juego disminuye. Y si le doy, en este caso, presiono con el mouse, él va a poder dibujar el entorno. Y aquí simplemente voy a llenar la pantalla y acá le voy a decir, venga, actualízame el juego y vamos a correr. Listo. Para yo poder instalar estos componentes, tengo que darle pip install pygame y él me dice, venga, vamos a instalar el paquete, funciona, aquí ya está instalado. NumPy por defecto ya viene instalado en la mayoría de los paquetes de Python y también Time viene por defecto en la librería de Python. Vamos a hacerle, ojalá funcione, pues yo lo corrí muchas veces, debería funcionar. Me dice estado inicial, 500 por 500 y aquí está Game of Life. Si yo le doy barra espaciadora, él empieza, voy a bajar la velocidad del juego. Entonces mire que hundí una flecha abajo y pasa de 0001 a 001, ¿listo? Entonces vamos a darle barra espaciadora. Ese es el juego de la vida. No puede ser tan... la programación es muy subjetiva, para mí es súper bonito. Vamos a cambiarle en este caso y le vamos a poner 0. Vamos a decirle 0 y debemos pintar nosotros el interfaz. ¿Listo? Entonces yo puedo pintar la interfaz como yo quiera y él me va a generar un juego de la vida. Por ejemplo, hola. Y si le doy barra espaciadora, él corre el juego de la vida sobre lo que nosotros detallamos. ¿Listo? Por aquí veo en el chat. Sí, el enlace se publica, sí, muchísimas gracias. Listo. Ahora, ahí les dejo esto para que lo jueguen. Bueno, vamos a cargar el documento. Vamos a darle 1 y vamos a cargar el glider.
Entonces aquí tenemos, y me empieza a generar estas pequeñas dimensionalidades. Por ejemplo, aquí vemos uno bajando, empieza a generar esas, como esos pequeños jueguitos. Yo puedo cargar cualquier matriz, el juego se acomoda a la matriz que yo quiera cargar. ¿Listo? Bueno, vamos a volver a la presentación. Ya le dimos jugar mucho rato. Recuerden, ahí está. Si tienen alguna duda de cómo implementar el juego de la vida, me escriben jandres.castillo@uda.edu.co y podemos avanzar o les puedo indicar cómo mejorar estas características. Ahora, para terminar con la simulación basada en agentes, ya tenemos que son las, ¿cuánto tiempo nos queda? Son las 2:44, nos quedan 5 o 10 minuticos. La simulación basada en agentes se enfoca en modelos complejos, en el estudio científico de modelos complejos, y ha tenido un crecimiento muy acelerado después de la mitad de los 80, en donde la economía, la física, la ecología, los movimientos ambientales, la medicina, muchos de ellos han utilizado la simulación basada en agentes para poder modelar cómo se interactúan y cómo detallan esos comportamientos emergentes que mediante otros modelos no se pueden encontrar, y eso que se conoce como esas sorpresas cuando esas codificaciones de nivel individual, esos comportamientos que cada agente con un objetivo particular y un entorno en donde pueda tomar decisiones sea relacionado con un objetivo particular, y es allí donde el comportamiento emergente, eso que no alcanzamos a visualizar, se puede encontrar. Esos patrones complejos suelen ser encontrados mediante la simpleza de los algoritmos. Por ejemplo, algo que vemos acá se conoce como el comportamiento emergente, y es que cuando nosotros vamos en alguna carretera, vamos y decimos, ven, este taco es ¿por qué? Y uno avanza y avanza de manera muy despacio. Y uno avanza y uno dice, pero es que el taco no es nada. El taco es ese comportamiento emergente de personas frenando que generan que las demás personas se vayan realizando un comportamiento emergente, que son fenómenos o patrones que suelen surgir de interacciones descentralizadas que comparten su relación con los vehículos. Y una malla es como si fuera una carretera y el vehículo de adelante afecta a mí, que soy el vehículo en la parte de atrás, y yo afecto al vehículo de atrás, y así sucesivamente. Vamos a crear una malla conectada en donde nos vamos a ver afectados unos sobre los otros para nuestro desempeño como sociedad o como personas que van en una dirección o en una trayectoria. Y es que la escala temporal, nosotros estamos hablando de direcciones, esto es alrededor de minutos, y debemos detallar que podemos estar en una escala de tráfico, que es una escala mediana, pero una escala temporal de minutos, y podemos ir tanto como queramos, podemos modelar efectos de migración pasando de años a una escala macro, o podemos modelar el camino o las personas caminando para tomar decisiones sobre una avenida. Podemos modelar, incluso este fue el modelo que yo trabajé, crecimiento de asentamientos informales, migración, relocación, perdón, ubicación de las personas en una ciudad, tratamiento de fronteras, tráfico, como lo acabamos de ver, modelamiento del virus. Por ejemplo, hay muchos modelos basados en agentes que modelan esto del virus. Y hay software específico que utiliza o que mejora estas características. Si nosotros vamos a buscar en Scopus, en el presente año, ¿cuál es el software de simulación basada en agentes? Vamos a encontrar que NetLogo, en este caso, es el ganador con 6.638 publicaciones a día de hoy, para un total de más de 14.000 publicaciones entre los 3 principales software de modelación basada en agentes. Hay un autor, que en este caso es Don Samera Abar, que hace una revisión de todas las herramientas para generar modelos de simulación basada en agentes. El que nosotros utilizamos, con el que yo trabajé en mi tesis de maestría, fue NetLogo, fue creado por Uri Wilensky. Él trabaja para la Universidad de Northwestern University en el Centro de Computación Conectada para la Simulación Basada en Agentes, y es un multiparadigma, es libre, es gratis, tiene que ver relacionado con la familia de Lisp, es orientado al logo, el lenguaje de programación creado hace mucho tiempo que dibujábamos con tortuguitas para poder crear modelos gráficos. Tiene el core de Java por embedido, es decir, todo lo que se hace en logo lo transforma a Java, Java lo transforma a C y el sistema operativo lo interpreta. Hay algo muy sencillo, y es que para yo poder crear agentes necesito agentes que se conocen como tortugas, necesito un territorio que se conoce como parches o patches del suelo, y necesito un observador que sería el dios supremo del modelo. En este caso, los agentes son esas personas que pueden moverse a lo largo del territorio y toman decisiones. Por ejemplo, la tortuguita lo que está haciendo es una estrella
simplemente dándole orientaciones y detalles sobre cómo debe moverse en un entorno, que en este caso son los parches, para dibujar una estrellita. ¿Qué son agentes? Los agentes son las tortugas y los parches. Los agentes pueden ser humanos, pueden ser vacas, pueden ser corderos, puede ser cualquier persona que pueda deslizarse, moverse o incluso estar oculta, porque yo puedo establecer un agente en un punto, esconderlo simplemente para posicionar un objeto en un mapa. Pueden tener variables, datos y procedimientos como condiciones, pueden estar felices, envejecer, cambiar, pueden dar vida, pueden acumular energía, perder energía, simplemente interactuar. Y es que los parches, del inglés patches, es una malla conectada a toda hora. Y voy a tener puntos o características, por ejemplo, la coordenada en X, la coordenada Y, que me dicen la ubicación del parche. Y los agentes tienen cómo identificar esas características con cláusulas. Yo puedo brindar cláusulas de activación o de participación a los que yo necesite y estar vinculadas sobre cada uno de ellos. Lo mismo pasa con los agentes. Los agentes pueden estar relacionados participando sobre una malla en donde yo puedo establecer su coordenada en cualquier momento. Recuerden que las mallas son bidimensionales, entonces yo tengo que establecer que cada malla debe tener un espacio en donde va a tener un área de influencia. Esa área de influencia puede crecer o disminuirse a lo largo del nivel de agregación o precisión que yo quiera comprender. Y es allí donde yo puedo trabajar, ya sea con parches, con tortugas o con agentes. Si yo tengo instrucciones para los agentes, voy a afectar tanto a las tortugas como a los parches en el mundo. Y yo puedo hacer instrucciones de selección, de modificación, de instrucción o de complementación para vincular esos agentes con el mundo o con las características que ellos tengan. Y esas variables globales de esos agentes pueden interactuar con los valores de otros agentes o de los parches en un modelo de pre-ejecución y post-ejecución. Yo puedo, antes de iniciar el modelo, establecer vinculaciones, retos, posicionamientos de los agentes para después en un entorno de ejecución yo pueda jugar con esas mediciones o con esas actividades. Un ejemplo sencillo de un mundo, en este caso vemos un mundo 2D sobre agentes, que son flechitas, que van a estar realizando un movimiento. Ellos se mueven libremente, pero nótese algo. Este agente en la parte superior está en un torus, por lo tanto, esta colita que ven acá es nada más y nada menos que la colita de este agente que vemos acá. Y la cabeza de este agente, o la punta, por así decirlo, es esta punta que vemos acá. Entonces, como vemos, el mundo puede ser continuo o puede ser un mundo abierto. Como lo vimos previamente, NetLogo se puede descargar, se me olvidó decir eso, de acá de la página de, acá está, ccl, northwestern.edu./NetLogo, es de libre descarga, no es sino darle clic en descargar, siguiente, 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 y después de un proceso de instalación muy sencillo, porque él es autocontenido, vamos a poder trabajar sobre NetLogo. Uno de los modelos más sencillos, teniendo nuestro entorno NetLogo, vamos a la pestaña Archivo. Ella ya tiene una biblioteca de modelos donde tiene múltiples componentes. Y uno de ellos se llama Wolf Sheep Predation, que fue el ejemplo que vimos al principio del microtaller. En este ejemplo de Wolf Sheep Predation está en Simple Models Biology, y ahí está Wolf Sheep Predation, y le damos a abrir de la parte inferior derecha. Luego de que le damos a abrir, vamos a tener un entorno. Y ese entorno son como unas perillas, como un ajuste. Yo puedo ajustar la versión del modelo, el número inicial de ovejas, el número inicial de lobos, el tiempo en que toma al pasto reverdecer. Puedo configurar o ejecutar el modelo y configurar, y voy a tener unos reportes. Esos reportes me sirven a mí para verificar cómo funciona y cómo sobrevive o actúa el modelo. El modelo, vamos a verlo acá, lo tengo por aquí súper bonito, lo voy a tener acá. Yo voy a escoger el de sheep, goats and grass, es decir, ovejas, lobos y pasto, y las ovejas van a hacer exactamente lo que yo dije al principio del microtaller. Van a tener un objetivo que es permanecer vivas, van a tener un objetivo que es comer, y los lobos van a tener un objetivo que es comerse a las ovejas. Entonces, el comportamiento de las ovejas reproduciéndose, comiendo y viviendo va a estar desempeñado por esta gráfica, en donde vemos las ovejas, los lobos y el pasto, cómo interaccionan y se relacionan entre sí. Yo puedo tener un comportamiento, un detalle, una situación en donde vamos a caracterizar. Por último, vamos a ver este vínculo en donde
hace muchos años, por allá en el 2020, se utilizó la simulación basada en agentes para detallar el comportamiento del COVID, donde vemos unas personas que están infectadas y unas personas que están enfermas y van a ver cómo se reproduce este tipo de interacción. Entonces, las personas que están recuperadas las vemos acá y vamos teniendo estas características. Miren que algo tan sencillo ha brindado demasiada información para nuestro mundo actual y para nuestra relación con esta enfermedad tan hermosa que nos dio la vida. Algunas recomendaciones de lectura: el libro de Don Wilensky, que es este de acá, súper bonito, súper chévere, es súper pesado, tiene muchas páginas. El de Redwork and Green es la simulación basada en agentes, una introducción práctica, son puros ejemplos con teoría y computación. El de Axel y Epstein, el que vimos al principio, este es más que todo creando e entendiendo todas estas cositas, qué son los agentes y algunas de ellas. ¿Listo? Jóvenes, muchísimas gracias por escucharme, por aguantarse esta charla de cositas que a uno le gustan. Muchas gracias por estar acá y es un espacio ya para preguntas. Muchísimas gracias a la profesora Silvia, del Grupo de Ingeniería y Sociedad, por brindarme este espacio. Muchas gracias, Julia, a ti por el taller. No, pues como tú dijiste, abrimos el espacio para las preguntas. No sé si alguno de los participantes quiera hacer tenga alguna duda, inquietud. Por aquí, profe Johnny Fernando. Dime, profe Ceballos. Johnny, Es más fácil hablar, profe. más fácil, más fácil. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el nivel mínimo para poder diseñar estos modelos? ¿El nivel mínimo en cuanto a programación o el nivel mínimo en cuanto a gráfica bonito pintar? En cuanto a programación, pues necesita principios básicos de programación. El nivel de agregación de las agentes se incrementa a medida que nosotros necesitamos más relaciones y más complejidad, a medida que vamos agregando funciones y objetivos a los agentes. Si nosotros queremos modelar algo de un nivel de agregación tan alto como la realidad, necesitamos un nivel de computación de algoritmos muy alto, un nivel de programación muy alto. Pero programar autómatas celulares es súper sencillo. Yo les voy a subir, por ejemplo, ejemplos en Excel. El ejemplo de Sierpinski que nosotros vemos acá es un ejemplo en Excel que se los puedo compartir, en donde con pequeñas reglas, con muy pequeñas reglas, pueden acceder a un nivel de agregación. Es simplemente comparar dos estados, un buen manejo matricial de la programación y del cálculo, y con eso es más que suficiente, profe. Bueno, ahí viene otra pregunta. ¿Y computacionalmente es necesario máquinas muy avanzadas? NetLogo tiene algo muy bonito y es que es muy simplista y maneja muchos criterios de optimización basados en Java. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, casi que el modelo lo desempeña fácilmente. La idea es, depende del modelo. Si tenemos un nivel de agregación tan alto, por ejemplo, en el modelo de maestría mío, que yo tenía todo el mapa de Medellín cargado con puntos en cada uno de los centroides de cada uno de los lotes de Medellín, sí corría muy lento, pero modelos como este de Wolf Predation, modelos así básicos en cualquier computador con 2 GB de RAM o con incluso incluso NetLogo tiene una versión en la web para trabajar modelos desde la web y programarlos desde la web para que lo puedan visualizar. Bueno, gracias, sí, el profe Johnny. Gracias, profe. Bueno, no sé si tenemos otra duda, pregunta, inquietud. A mí este tema me parece muy interesante, aunque se me hace bastante complejo. Para eso tenemos los colegas de ingeniería Para y eso sociedad tenemos a Juli. que trabajan estos temas tan interesantes y nos ayudan con todos estos temas de simulación. Sí, Bueno,
Lo veo más Recuerden, bonito. ahí está el juego de la vida en el GitHub, lo pueden descargar, jugar con él, hacer las modificaciones que quieran, tiene licencia de MIT, o sea que lo pueden compartir. Siempre y cuando lo citen, recuerden citar y utilizar todos los criterios de compartir para gracias. Muchas gracias. Perfecto. No. Bueno, como, ay, por acá Y el están logo. diciendo, y el También logo. está en el GitHub. También está disponible en el GitHub para que lo descarguen. El modelo en el logo también está allí. Se los voy a poner por acá otra vez. Bueno, gracias Juli nuevamente por la Con muchísimo conferencia, por gusto. el taller y muchas gracias desde el Grupo Ingeniería y Sociedad. Les damos las gracias a todos por haber asistido a nuestra charla de las jornadas de conferencia. Los estaremos invitando para la del mes de junio para que nos acompañen. Muchísimas Bueno, gracias. entonces me despido. Hasta luego y muchas gracias a Juli y a los asistentes. Yo tengo la grabación, ¿cierto, Silvi? Sí, por favor.